Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a CryptoTempus. En el día de hoy vamos a profundizar un poco en el histórico de Bitcoin, compararlo contra su dominancia y teorizar qué es lo que puede estar pasando en el mercado, en qué fase estamos y dónde podemos ir. Entonces, este vídeo quiere hacer un repaso histórico de cómo ha afectado la dominancia de Bitcoin, que son las líneas aquí naranjas que veis, al mercado en general, al mercado de Bitcoin. Y vamos a poner el ejemplo de 2018, porque es un ejemplo que yo viví y un ejemplo que dice mucho de qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Como sabéis, en este canal tenemos la teoría de que a partir de ahora, pues la dominancia de Bitcoin debería empezar a subir para que el mercado sea healthy y poder acabar este mercado bajista, para luego empezar pues un mercado alcista nuevamente, ¿no? Entonces, es muy curioso porque llevamos diciendo esto meses, pero es que vemos que desde mayo del 21, casi año y medio, aún la dominancia de Bitcoin no ha subido como pudo subir, por ejemplo, en 2018, ¿no? Y muchos teorizan y dicen, bueno, es que tal vez la dominancia total de las criptomonedas es mayor, porque hay muchísimas más criptomonedas, hay mucha más utilidad en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece un argumento válido, me parece un argumento realmente válido. Pero también hay que comentar algo, y es que falta mucho desarrollo en el mundo blockchain, falta mucho desarrollo para que las criptos evolucionen, y por lo tanto, sigo creyendo que la dominancia tiene que subir. Y lo voy a explicar a nivel técnico, más que a nivel fundamental. Creo que le quedan muchos fundamentales a las criptos para subir y por lo tanto la dominancia todavía va a mantenerse fuerte para Bitcoin en los próximos meses, según teorizo yo. Pero es que históricamente también podemos sacar lo mismo de los gráficos. Podemos ver aquí en 2018, bueno, este fue el mercado alcista de 2018, como veis, pues tuvimos un pico en los 20.000 y posterior a eso tuvimos caídas, ¿no? Durante esa caída entera de Bitcoin, incluso hasta la caída de casi el mínimo primero, de los 6.000, la dominancia de Bitcoin no hacía más que bajar. ¿Qué quiere decir que la dominancia de Bitcoin baje? Quiere decir que las demás altcoins suben respecto a Bitcoin. Es decir, que estamos en un mercado alcista de altcoins. Ya caiga Bitcoin o suba Bitcoin. Y de hecho, si vemos por ejemplo el gráfico de la dominancia de Ethereum, en esa época de enero del 18, a ver que lo ponga por aquí, enero del 18 y diciembre del 17, Ethereum no hacía más que subir como un cohete contra Bitcoin. Pero un 374%, esto está en logarítmico, pero es una auténtica barbaridad. O sea, no hacía más que subir como un cohete, para luego empezar a caer poco a poco. Y fijaos que cayó en dos fases. Cayó en una primera fase, estoy hablando contra Bitcoin, en marzo, para posteriormente tener un rebote, perdonad, en mayo. Entonces fijaos que la dominancia de Bitcoin lo que hacía en aquel momento era caer y luego tener ese rebote, ¿no? Que tuvieron todas las altcoins, ¿vale? Aquí el rebote en marzo, para luego caer y a partir de ahí empezar a subir. Entonces, ¿qué es lo que pasaba a su vez en Bitcoin? Lo que pasaba a su vez en Bitcoin es que lateralizaba. Bitcoin aquí en febrero caía, tararí, luego subía y luego seguía bajando. Entonces, ¿por qué la dominancia de Bitcoin no empezó a subir hasta más adentrado el mercado bajista? Es decir, la tendencia de dominancia de Bitcoin empezó a subir así con fuerza, tal vez hacia junio del 18. Y me diréis, ¿y qué pasaba en las gráficas de Bitcoin? Pasaba un tema muy importante y es que Bitcoin se volvía tremendamente aburrido. El mercado cripto se volvía muy aburrido. Estábamos en una fase de lateralización total. Estábamos en un canal aburridísimo. Tendente a la baja, pero en un canal aburridísimo. Entonces, es en esas fases de mercado, cuando la bolsa no hace absolutamente nada, cuando las criptos no hacen absolutamente nada, cuando la gente empieza a irse del mercado. Lo que está pasando actualmente, por lo que tenemos la dominancia baja, pese a que Bitcoin haya caído, es básicamente que la gente sigue pendiente del mercado. El otro día me decía un amigo, de hecho justamente ayer, y se me ocurrió la idea de este vídeo a raíz de eso, me decía, es que Bitcoin no hace nada. Al menos si subiese o bajase, pero es que no hace nada. Llevamos 3 meses y Bitcoin sigue en un mismo rango. Claro. Y esto es un amigo que no tiene mucha experiencia en las inversiones. Y me pareció muy interesante su opinión, porque esto es lo que desespera al retail trader. Esto es lo que hace que la gente se vaya de las altcoins, que la gente abandone las inversiones. El aburrimiento. Porque si de repente Bitcoin te cae otro 30%, ostras, ¿vale? Fenomenal. Sigo dentro del mercado, qué interesante. Bueno, estoy perdiendo pasta, pero al menos me interesa, ¿no? Estoy perdiendo pasta, qué pasada, joder, qué leches está pasando, ¿no? Pero es que cuando el mercado no hace nada se vuelve tremendamente aburrido. Y es en 2018 justamente lo que pasó, que el mercado durante una temporada se volvió tremendamente aburrido, a raíz de más o menos junio. Y curiosamente, coincidía esa época de aburrimiento, pues con que la dominancia empezaba a subir. Entonces creo que en esta fase de mercado empezamos a estar. Estamos en una fase donde el mercado se ve aburrido. No sabemos si Bitcoin va a los 10.000, no sabemos si Bitcoin ha hecho un mínimo y empieza a subir, pero la gente ya simplemente se aburre. Entonces necesitamos fases de esas largas en el mercado para que la dominancia empiece a subir, para que Bitcoin coja fuerza,
respecto al resto de altcoins, para que los inversores institucionales entren y empiecen a hacer DCA dentro de Bitcoin, a ir metiendo poco a poco en Bitcoin y alejarse de las altcoins. Entonces creo que estamos en una fase muy similar a junio de 2018, ¿no? Luego puede que haya una capitulación, eso ya se verá, pero me parece muy healthy para el mercado, o sea, muy sano y saludable para el mercado de las criptos, que estemos en esa lateralización, que estemos durante una temporada. Porque si ahora de repente cae Bitcoin a 14.000, la gente va a comprar en pánico y va a pasar pues como en marzo del 20, que la gente entró en pánico, entró en pánico y muchos pues compraron a lo bestia y entonces generó el siguiente bull market. Pero lo que creo que está pasando es la dominancia mucho tiempo a la baja, quiere decir que el mercado se está volviendo aburrido, sobre todo ahora. Que el mercado ha sido, todo lo contrario, que el mercado no ha sido aburrido, por lo tanto la gente está muy pendiente de las altcoins, comprando las altcoins cada vez que caían, ¿no? Ya cayese lo que cayese, ¿no? Entonces lo que creo ahora es que va a empezar a subir. Sí que es verdad que en este gráfico no estamos teniendo en cuenta lo que viene siendo las stablecoins, que lógicamente ha habido un auge y un aumento brutal. Si viésemos este gráfico de la dominancia de Bitcoin sin stablecoins, o sea, excluyendo las stablecoins, es decir, las monedas estables, probablemente la dominancia estaría bastante más arriba, ¿no? Pero incluso con las stablecoins, creo que el mercado necesita ser aburrido durante una temporada, que la gente se aburra de estar dentro del mercado, que la gente deje de mirar sus altcoins, que la gente deje de mirar qué tal va Cardano, qué tal va Polkadot, qué tal va Solana, para que entonces Bitcoin empiece a coger fuerza. No tiene por qué coger una fuerza alcista, no tiene por qué Bitcoin empezar a subir al alza con fuerza o a la baja, pero lo que tiene que pasar es básicamente que la dominancia empiece a subir, porque eso va a hacer que el mercado sea healthy para los inversores, que los inversores vean buen momento para comprar. Así de claro, ¿no? Entonces, especulando según lo que veíamos y teorizando según lo que vemos en 2018, podemos decir con cierto grado de probabilidad que la dominancia va a tender a subir en estos momentos de mercado. En estos momentos de lateralización que veíamos en 2018, que están replicando ahora, en estos momentos de lateralización aburridos, es cuando la dominancia va a subir. Es como veo ahora mismo el mercado. De hecho, fijaos que en 2018 cuando hubo el crash de noviembre del 18, diciembre del 18, cuando cayó Bitcoin a los 3.000, fijaos que la dominancia había subido como un tiro, había subido de forma abrupta en los meses aburridos y de repente, ¡ostras!, se lateraliza. Fijaos, hasta que ya empezó a subir con fuerza y dejó atrás al resto de altcoins. Es decir, era mucho más inteligente estar durante esta subida del mercado en Bitcoin, dentro de Bitcoin, que dentro de las altcoins, ¿vale? Y a partir de 2019, septiembre de 2019, era mucho más inteligente empezar a acumular altcoins y tener altcoins porque outperformeaban a Bitcoin, lo hacían mucho mejor que Bitcoin. Es decir, tus ganancias patrimoniales hubiesen sido mejor a partir de septiembre del 19 si las hubieses tenido en altcoins en lugar de en Bitcoin. Así es como funcionan los mercados. Entonces nosotros, para entrar en altcoins, ¿qué estamos esperando? ¿Cuándo empezaré desde CryptoTempus a decir, oye, es buen momento para comprar altcoins, es buen momento para comprar esta cripto? Análisis técnico análisis fundamental de esta cripto. ¿Cuándo empezaremos a ver qué criptos son interesantes, qué altcoins son interesantes, dónde meter nuestro patrimonio, dónde meter nuestro capital? Lo empezaremos a hacer cuando la dominancia suba. ¿Cuál es mi mínimo? Mi mínimo de dominancia es la zona de 60, por lo menos la zona de 60. Cuando la dominancia suba a esta zona, tal vez 55, 60, aquí empezará a ser buen momento para comprar altcoins. Empezará a ser buen momento para comprar altcoins. ¿Y por qué no la zona anterior? ¿Por qué no la zona del 71% de dominancia de Bitcoin? Porque, como hemos comentado antes, los fundamentales probablemente hayan cambiado y existen muchas más altcoins dentro del mercado. Por lo tanto, mi zona target es zona entre 50 y 60% de la dominancia. Cuando eso ocurra, yo ahora que estoy full cash y full Bitcoin, empezaré a decir, ostras, vamos a interesarnos en Cardano, vamos a interesarnos en Polkadot, vamos a interesarnos en whatever, la criptomoneda que sea. Por otra parte, quería comentar esta gráfica. Hace unos vídeos atrás que comentábamos la dominancia de Bitcoin, veíamos que en esta gráfica todos los septiembres del año, curiosamente, cambiaba el sentido, cambiaba la tendencia de mercado. Por ejemplo, en 2017 veníamos bajistas, de repente llegó septiembre, ¡pum!, un tramo alcista. Veníamos alcistas todo 2018, vino septiembre, un tramo bajista. Veníamos otra vez alcistas, parte de 2018, llega septiembre, bajistas. Veníamos bajistas, llega 2020, alcistas durante una temporada. O sea, septiembre marca, o históricamente ha marcado las últimas 6 veces, un microcambio de tendencia en la dominancia de Bitcoin. Y es muy interesante, porque también si lo ves en 2021 pasó lo mismo. Veníamos bajistas y durante una temporada alcistas. Y aquí veníamos laterales en la última zona bajistas en 2022. Llega septiembre y, pues aquí existe una probabilidad de que este movimiento sea al alza, que la teoría que lanzamos desde CryptoTempus, que lanzo desde CryptoTempus, sea, oye,
puede que sí sea el momento para volver alcistas, volver a zonas tal vez de 60%, estar full Bitcoin y full cash, porque es muy peligroso estar en altcoins, incluso es peligroso estar en Ethereum. Ahora explicaré por qué rápidamente, pero es muy peligroso estar en Ethereum. Como hemos comentado al principio del vídeo, en mayo de 2018 tuvo otro pico Ethereum, pero no llegó a ganarle al pico anterior de enero del 18. Esto es una comparativa de Ethereum contra Bitcoin. Y luego vimos caídas fuertes en Ethereum. Por lo tanto, ahora me parece momento de estar en Bitcoin, momento de estar en cash. Ya sabéis que lo que nos protege durante un mercado bajista es el poder estar dentro de cash, el poder estar dentro de efectivo, el tener poder de actuación, porque si tenemos solo Bitcoin, vale, nuestro Bitcoin, imagínate que caemos a 10.000, pues habrá caído un 50%. Tenemos poco poder de compra para comprar altcoins, por ejemplo. Si tenemos un porcentaje grande de efectivo, tenemos poder de compra, tenemos poder de negociación dentro de ese mercado, pase lo que pase, aunque empiece a subir, ¿no?, el mercado. Entonces, lo que creo es, según con toda esta tesis que hemos comentado anterior, según todas estas gráficas, según lo que nos dice el histórico y según los momentos actuales que vivimos en el mercado, sí que es verdad que en otros vídeos descontaremos inflación, descontaremos cómo se vive el macro actual, pero según el técnico, según lo que nos dice el técnico a nivel histórico y lo que ha pasado en momentos de lateralización aburridos de mercado dentro de las criptos, es que la dominancia de Bitcoin subía. Y es lo que espero que pase a partir de ahora. Como he dicho, esperamos entre zonas de 60 y 50% la dominancia de Bitcoin. A partir de ahí empezaré a convertir parte de mi Bitcoin en altcoins, por ejemplo Ethereum, etcétera. Y creo que así es como se actúa en estos mercados. Si vamos al histórico desde 2017, realmente así es como ha funcionado este mercado, cómo funciona y cómo creo que seguirá funcionando. Entonces, bueno, no es consejo de inversión nada de lo que digo en este vídeo, ya sabéis. Pero si algo nos indican los técnicos, es lo que he comentado, y es que la dominancia de Bitcoin va a tender a subir a partir de ahora. Dejadme por favor una suscripción, dejadme un like, no lo digo en ningún vídeo, pero bueno, tengo que empezar a decirlo porque yo creo que a la gente que ve el vídeo se lo olvida, y los frikis que estén hasta el final, pues gracias, dejadme un comentario si queréis que suba vídeos relacionados con esto, y si queréis cualquier tema del que pues os haga interés que hable sobre eso, pues también me podéis comentar. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.